arrancamos por la tanda. Claro, ¿Se puede sí. decir así? Sí. Está muy bien. Y vamos a hablar de filosofía en este momento. Philosophy. Porque vamos a hablar, pero del deporte. Es raro, vamos a hablar de Juegos Olímpicos, no termino de entender De la bien. frenología. La frenología, no. Fenomenología. Frenología Que era debe tener con fenómeno, no sé, con los fenómenos, con las cosas que suceden, no sé. Vamos a tratar de entenderlo, pero hoy es el día además que entender, yo quiero que me lo explique. que obtuvimos la segunda medalla, esto fue en hockey sobre césped femenino. Y bueno, mientras estábamos viendo hoy a la mañana eso, porque empezó a las 7 de la mañana el partido, Eli jugó al hockey en su adolescencia, por lo cual prendimos el partido para verlo, Claro. ¿verdad? Y yo decía, ¿qué será la fenomenal? Me lo pregunté todo el partido, ¿eh? Mientras ¿Y hubo alguna respuesta ahí mientras lo veía? Mientras las neerlandesas metían 3 goles de córner corto y le ganaban a Argentina, y no entendía, y yo trataba de saber, busqué en Google, no entendí un carajo, y bueno, por eso lo saludamos a Nacho, que nos va a contar qué corno de la fenomenología del deporte olímpico. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, me gusta que se ría porque decimos boludeces antes Claro, que entre. sí. Es para entrar en calor. Sí, ¿Todo tranquilo? sí, qué masa que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Estoy feliz que llega esta época del año. Va, que puedo poner a la madrugada, prender la tele y encontrar cosas copadas para ver. Claro, que no hay una repetición de intrusos. Claro, Por pero aparte ejemplo. estás todo el tiempo en la actualidad, porque yo, Claro. aparte de eso, a mí me gusta estar de madrugada despierto Ah. y prendo la tele y estoy siempre al día. ¿Vive de noche usted? Me gusta, sí. Ah, muy Fue- bien. Fue una costumbre que agarré cuando estudiaba filo, o sea, los filósofos somos menos así noctámbulos. Oh. Sí, tiene sentido. Sí, No, se pero de hacen- estudiar, Se hacen lo diferente, de ¿viste? trabajar. Nah, Se hacen lo sí, diferente. mala- Es mala- la mala hora, costumbre. la hora en donde salen los espíritus. Y es la hora que escuchábamos a Dolina y que Ah. después nos quedábamos flasheando. Ah, mira, ahí Eso sí está. lo hacía. Yo en una época trabajé, perdón la digresión, trabajé Digresión. en un peaje, laburaba de noche en el peaje solo, en una cabina, y me hacía compañía Dolina, Claro. y después me hacía compañía, ¿cómo se llamaba? Obi Delfino, creo que era, estaba en Rock and Pop a la noche, de 2 de la mañana a 5. Qué buen Y horario. Era un buen horario, me gusta, la radio de noche. Usted quiere hacer un programa para taxistas nocturnos, ¿no? Sí, claro. Nunca Todavía lo tengo pensado, Ok. pero está difícil. Conductores de Uber. Claro. Ok, Exactamente. puede ser ahora. Hoy día seré conductor. Pero bueno, y en su momento, mientras veía estos deportes, usted, no sé, capaz veía salto con garrocha, por ejemplo, algo que habrá visto, 1500 metros libres, esas cosas que veía. Salto triple. ¿Qué es además, digamos, los Juegos Olímpicos tienen una raíz en la antigua Grecia, obviamente. Claro. De hecho, sigue estando el decatlón, que era uno de los deportes olímpicos originales, etcétera. Decatlón, sí. Claro. El otro día estaba leyendo y que era el deporte olímpico por digamos, por Antonomasia. excelencia era Ah. el pentatlón. El pentatlón, que son 5 disciplinas, pentatlón. Sí, el pentatlón Claro. era el por excelencia. Pero bueno, no vamos a entrar a hablar de eso. No, en pero- todo caso. Pero está bien para recordar, tiene mucho que Sí, ver sí, con, sí. con la filosofía porque nació en la antigua Grecia. Bueno, pues de hecho los griegos son los primeros que prenden la antorcha, ¿no? Son los primeros que entran al estadio y todo eso. Claro. No son los que prenden la antorcha, pero son los que prenden, Sí. los primeros que ingresan. De hecho, el Mira, el primer no Juego Olímpico sabía. moderno fue en 1896 en Atenas. Claro. Sí, tienen toda una tradición ahí ellos. Bueno, no, en realidad lo que yo pensaba, más que viendo, o sea, en algo puntual de lo de la garrocha, lo que de verdad pensaba, ¿no? Ya que me haces la pregunta es, algo, es como una pregunta que estaba medio como invisibilizada en la filosofía, que es la cuestión del cuerpo, ¿no? Vamos a empezar por ese lugar, ¿no? O sea, la reflexión acerca de la corporalidad no tuvo un gran lugar en la filosofía hasta el comienzo del siglo XX, y en realidad es como un fenómeno importante, ¿no? Y de hecho, desde Platón empieza esta disputa, que es la cuestión del dualismo, que ustedes seguramente la deben conocer, sus Sí. oyentes son todos intelectuales, también la deben Obvio. conocer. Obvio. Pero bueno, de hecho, Platón mismo jugaba con este concepto que es el de soma, que es de cuerpo, y que tiene, digamos, una sinonimia con otro concepto griego que es el de sema, que significa tumba. Flema. Y Platón decía, la soma, el cuerpo, es la sema del espíritu, del alma. Es la tumba del alma. Y de hecho no solamente decía que no tenía rango ontológico para ser como analizado, sino que era un obstáculo para conocer. O sea, uno no podía acceder al verdadero saber, a la inteligencia, por tener cuerpo, ¿no? Epa. Y esto fue así a lo largo de más o menos como 20 siglos. Bastante tiempo. Sí. Sí, un montón. Obviamente hubo algunos filósofos que trabajaron en el mundo medieval la cuestión de la corporalidad, pero no es algo que le interese mucho a la filosofía. Pero en el comienzo del siglo XX, una tradición, que es la fenomenología, esa que estaban nombrando ustedes,
que dijo, bueno, no, vamos a encontrar en el fenómeno de la corporalidad, hay un montón de cosas que podemos encontrar y las tenemos que mirar desde otro ángulo, decía, ¿no? Bueno, esa tradición, digamos, está encabezada por filósofos como Husserl, pero sobre todo por un filósofo que se llamó Maurice Merleau-Ponty, que fue conocido, digamos, en el siglo XX como el filósofo del cuerpo. El filósofo del cuerpo, ¿no? De hecho, fue contratado, digamos, en la posguerra, ocupó un lugar importante para tratar la cuestión de los mutilados después de la guerra. Sí, es re loco eso porque él analizaba, digamos, cuál era la situación. Ya nos estábamos saliendo del deporte, ¿no? Pero se los explico en un toque. ¿Sí? Decía, la cuestión del miembro fantasma, Pablito la ha visto en psicología. Decía, ¿cómo puede ser que una persona sienta que tiene un brazo cuando en realidad se lo cortaron? Sí, en neurofisiología lo vi en realidad, porque hay una respuesta neurológica. Claro, la respuesta filosófica es, nosotros sentimos la comezón en el brazo, que tenemos el miembro fantasma porque no somos, porque el mundo convoca a que mi brazo se mueva. O sea, el mundo me está provocando un movimiento y mi brazo está queriendo agarrarlo aunque no lo tenga. Y eso es en realidad, digamos, un cambio de inversión perceptiva, porque era, yo reflexiono al mundo y en realidad la fenomenología dice al revés. El mundo me propone hacer cosas. Es el mundo el que me propone actos perceptivos. Bueno, estos eso es un franceses giro. están todos locos. Pero bueno, eso Merleau-Ponty tuvo un rol importante en la cuestión de la guerra. Pero bueno, la cuestión, volviendo a la cuestión, o entrando, dejando la introducción y volviendo al deporte, Sí. lo que los fenomenólogos dicen es, analicemos experiencias físicas que parecen triviales, pero revisándolas bien vamos a encontrar que tienen muchas cosas para decirnos filosóficamente. Y en realidad, si querés, diciéndolo simple para los oyentes y para este espacio, Sí. es pegarle otra vuelta de tuerca a las cosas y mirarlas con más atención. Es hacer es decir, es como una especie de empirismo hiper detallado y hiper exhaustivo sobre las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar del primer fenómeno, del primer deporte. Cuando nosotros vemos el tiro con arco y flecha, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar con esto. Dentro de los fenómenos de los deportes que voy a hablar, este es uno, y lo que ellos decían, un fenomenólogo español que se llama Agustín Serrano de Haro, es que cuando nosotros vemos que alguien está tirando con arco y flecha, lo que nosotros vemos es un gobierno del yo, es decir, de la mente sobre el cuerpo de forma preeminente. Vemos que la mente, ¿no?, está controlando el cuerpo y le está diciendo, mirá, tenés que adoptar cierta postura, tenés que ponerte de tal y cual forma, tenés que adoptar ejercicios de atención, ¿no?, y de cálculo para apuntarle a un blanco, ¿no?, y darle. ¿Me explico hasta acá? Sí. Bien, pero vamos a la primera cuestión, la cuestión de la postura. Dicen, cuando nosotros estamos, digamos, yo lo veía en los Juegos Olímpicos, ¿no? Veía a los tipos que se paraban ahí, absolutamente estáticos, y decía, están como paralizados, ¿no? Sí. Pero lo que el fenomenólogo ve es que en realidad, lejos de ser un fenómeno estático, en realidad lo que se está dando es un punto de equilibrio de máxima tensión, donde todo está en movimiento y donde todos los sistemas sinestésicos del cuerpo se están poniendo en armonía para ejercer ese disparo, ¿no? O sea, el movimiento estático, lo estático en realidad preanuncia el desencadenamiento de un movimiento. Perdón, y físicamente en ese momento hay mucha tensión en el cuerpo porque estás sosteniendo para que no se dispare esa flecha, por ejemplo. Bueno, ahí voy a Ahí ese va. punto. Y porque Perdón. cada milímetro es un error de metros. Exacto. Además, Claro, ¿no? es una máquina de espolear. Perdón, porque te entiendo, porque estoy en tu cabeza eso. Claro, bueno, por eso, porque lo estás anticipando. No, bueno, esto que decía Ligo es, bueno, obviamente es el yo dominando el cuerpo, ¿no? Claro. Y controlando, digamos, esa postura, que esto le pasa a todos los que generan posturas. Por ejemplo, los que bailan también parece que están parados, adoptando una postura, o los gimnastas artísticos, Sí. los que hacen gimnasia, pero en realidad hay mucho movimiento ahí, ¿no? Bueno, esto que decía Ligo es interesante porque dicen que el yo está diciéndole al cuerpo que ate tranquilo, mantenete en la postura, pero al mismo tiempo el cuerpo se resiste a ese silencio. Se resiste a ese silencio porque hay calambres, porque hay tensiones, porque hay como malestares que dicen, dale, disparate, ¿no? Y de hecho esto se vio un montón, el otro día lo vi en las salidas en falso de los que corrían 100 metros. Sí. Que estaban clavados ahí, y vos decís, se lo explicaba a mi hijo, le decía, fíjate que es el momento de máxima quietud, pero al mismo tiempo es el de máxima explosión. Claro. Y entonces la conciencia te está diciendo, tranquilo, es el momento, ahora tenemos que salir con todo, pero el cuerpo está queriéndose imponer por sobre el yo. Claro. Esto, digamos, hace hablar al dualismo. ¿Me explico? Ahí va. O sea, a este vínculo dialéctico que tiene la mente con el cuerpo y qué sé yo. Bueno, después en la cuestión, otro fenómeno que se revela en el tiro del arco de flecha es la cuestión de la atención.
Y los fenomenólogos lo que dicen es, yo cuando estoy queriéndole apuntar con la flecha, y ahora ustedes no lo ven porque estoy hablando por teléfono, ¿no? Pero Sí, claro. cuando yo estoy apuntándolo y en realidad estoy viendo el blanco, lo que estoy al mismo tiempo haciendo perceptivamente es... Vos no lo borrando ves, pero todo lo- Libonati está haciendo yo lo una estoy haciendo. payasada. Él está en mi mente aparte, ¿no? Y entonces está Claro. viendo, ¿no? Digo, cuando vos estás apuntándole al blanco, a ese círculo, estás concentrándote perceptivamente en eso, pero borrando todo lo que está alrededor. Entonces el ejercicio de atención es al mismo tiempo un ejercicio de desatención del entorno, ¿no? Ah. Es un acto perceptivo que borra el entorno para concentrarse en ese punto focal. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, bueno, esas son cosas que se van analizando, bueno, que se van analizando y digamos, tienen mucho más detalle, ¿no? Y tienen que ver con más teoría, ¿no? Lo estoy simplificando. Y después hay una cosa que sí es muy buena, que yo la he usado en muchos trabajos que he escrito yo, que tiene que ver con la cuestión del cálculo, ¿no? Porque vos cuando tenés un blanco móvil, en realidad, y no sé si vieron que esas flechas se doblan y se mueven todas cuando las tiran, Sí. no son, o sea, no es que van rectas y se clavan, ¿no? No. No, no, Hay, no. todo, hay que hacer todo un ejercicio de cálculo. En realidad, ahí otra vez se ve el ejercicio de la ciencia haciendo cálculos para dar en ese blanco. Imagínate cómo esto se complejiza cuando el blanco es móvil, cuando, por ejemplo, los patos se mueven, ¿no? Entonces Claro. vos tenés que hacer un ejercicio de anticipación que tiene que ver no solamente con la dispersión espacial, focalizar el blanco, sino también con cuestiones temporales que son ubicar la anticipación del blanco que se está moviendo a tal lugar. Incluso se me ocurre el viento también, ¿no? Como otro factor externo ahí que... Eso es un factor externo que tiene que ver más con cuestiones, me parece, espaciales, pero o también temporales, ¿no? Porque el tiempo se mueve el viento se mueve en el tiempo. Claro. Bueno, pero son todas cosas flashes que tienen que ver con una fenomenología empírica, pero que se desarrollan en el análisis más exhaustivo del fenómeno. Bueno, eso es lo que pasaría con el tiro y el arco. Sí. Después, voy a analizar otro deporte donde no se ve la preeminencia del yo, sino que se ve al revés, una preeminencia del cuerpo. A Y ver. les explico Levantamiento cuál. de pesas. No, ciclismo. ¿Por qué el ciclismo? Porque en el ciclismo, lo que decía Merleau-Ponty es, yo cuando estoy andando en bicicleta y de repente tengo que agarrar una curva, no estoy calculando cuántos grados tengo que doblar y cómo tengo que pasar entre tal bici, lo hago como automáticamente esto, Claro. ¿entiendes? Sí. Y entonces lo que dice él, el cuerpo tiene razones que la mente no entiende. O sea, el cuerpo tiene conciencia, o sea, tiene entendimiento, diría Merleau-Ponty. ¿Vamos hasta acá? O sea, Sí. no es que solamente la mente es la que piensa, sino que el cuerpo puede anticipar movimientos de forma automática y pre-reflexivamente. Claro. Y esto, ustedes fíjense, les voy a dar un ejemplo a ustedes que conducen. Cuando nosotros conducimos y manejamos un auto y de Ah. repente queremos pasar entre dos autos, no estamos calculando este auto mide 2 metros 3 y yo tengo que pasar acá hay 50 centímetros para pasar. Pasás. No, aparte si pudieses medir eso con la vista, te tienen que llamar al balseiro. ya está el Pero tema. ¿cómo lo haces entonces? ¿Cuál es la respuesta que ustedes me dan para hacer eso? La sentís. La sentís, La sentís, que es sí, respuesta sí. fuerte. Pero otra, o sea, en realidad la respuesta filosófica es el cuerpo, aparte de tener una corporalidad física, construye un esquema corporal que es expansivo, ¿no? Que Claro. nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un sombrero, sabemos Sí. que vamos a rozar una puerta, era el ejemplo que da Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, y sabemos qué altura tenemos y cómo nos extendemos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando de repente un ciego tiene un bastón, también ese bastón se convierte en una extensión de su cuerpo. Claro. El objeto que uno utiliza deja de ser un objeto externo, sino que se convierte en una expansión y una extensión de su corporalidad. Eso se llama esquema corporal. Ok. Bien, pero en, en el este ciclismo caso, eso... sí, en el Sí. te iba a decir, ¿en el ciclismo cómo sería esto? Bien, en el ciclismo es obviamente la cuestión esta del cálculo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos andando utilizando el instrumento o el móvil bicicleta, no estamos haciendo ese cálculo de voy a 35 kilómetros por hora, entonces tengo que agarrar esta curva, mi cuerpo se convierte en esa extensión, se extiende en la bicicleta misma, ¿no? Y nosotros anticipamos cálculos prereflexivamente y se convierte en una extensión de nuestro cuerpo, es decir, hay cálculo y extensión corporal en la bicicleta. Pero también pasa en la esgrima, lo pensaba, ¿no? Por esta cuestión del bastón. Merleau-Ponty usa el ejemplo del bastón del ciego. En la esgrima también, cuando vos estás queriendo apuntar, hacerle la punta al contrincante, lo que sea, Sí. no es que sí. es una extensión de tu cuerpo, vos estás calculando hasta dónde llega. Claro, Porque claro. ya te extendés vos mismo, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos poniendo de relieve entonces es la cuestión de una inteligencia corporal que no es una inteligencia reflexiva, sino que es prereflexiva. ¿Está bien? Ok. Bien. El cuerpo, Otra- como dijo Bolito, lo siento.
Lo siento. Lo siento, o razones que tiene o el cuerpo tiene razones, ¿no? Se podría decir de diferentes maneras. Bueno, después otra cuestión, otro ejemplo para entrar, otro ejemplo diferente, es el ejemplo de la natación. La natación pone de relieve algo que la fenomenología llama las sensaciones dobles. Y les explico. Cuando nosotros tocamos un objeto común y corriente, nosotros lo entendemos físicamente como una cosa extensa, es decir, tiene superficialidad, tiene dureza, tiene lo que sea. Pero cuando yo agarro una mano, ¿no? O sea, yo siento que una mano no agarra un objeto, siento que soy tocado al mismo tiempo. No solamente toco, sino que soy tocado por esa mano. Es raro, claro. Sí. Eso claro, es raro porque soy sentido, también siento y soy sentido. Se llama sensaciones dobles, ¿no? Sensaciones dobles en fenomenología. Y entonces dicen los fenomenólogos que analizan la cuestión de la natación, que cuando uno entra al agua, no solamente toca el agua, es decir, siente su temperatura, lo densa que es el agua, la presión que tiene el agua, sino que al mismo tiempo es tocado por el agua. ¿Y en qué sentido? Les explico. Cuando yo me meto en el agua, de repente cuando estoy todo sumergido, siento que el agua me envuelve. Claro. Entonces ya mi cuerpo adopta como un contorno corporal. Pone de relieve mi cuerpo como entero, como mi cuerpo propio, ¿no? Es un flash esto, pero lo dicen así. O sea, es algo que nosotros no sentimos. Cuando yo estoy parado acá, ahora hablando por teléfono con ustedes, no estoy sintiendo todas las sensaciones de mi cuerpo al mismo tiempo. Claro, en cambio, si me meto en el agua, claro, siento un recorte, siento, qué sé yo, en la planta de los pies tensión, o en lo que estoy agarrando. Cuando estoy en el agua siento que todo mi cuerpo al mismo tiempo está atestiguado por esa envoltura que le genera el agua. Por ejemplo, una de las cuestiones. Pero al mismo tiempo, nosotros, y es algo que le interesa a la fenomenología, no nos damos cuenta de partes de nuestro cuerpo porque nunca las vemos, porque no las tocamos. Por ejemplo, la nuca, la espalda. Yo no tengo noticias de esas partes de mi cuerpo, porque no las veo. O el interior de la nariz. Entonces dicen que cuando vos te metés al agua, esa envoltura que se queda por fuera también te atestigua un montón de lugares de tu cuerpo que vos no conocías, porque entra por todos lados el agua, ¿no? Claro, te llena o la arena. Sí, porque se te mete en los ojos, porque se te mete en el calzón. O las pelotitas esa de caucho, o las cositas de caucho cuando voy a jugar al fútbol. Se te mete en todos lados. Sí, en todos lados. Es terrible. Bueno, ponele, sí, no son los mismos ejemplos, pero está bien. Sí, es una Fútbol 5 no es olímpico. Claro. El futsal es fútbol olímpico. Claro. Bueno, nada, entonces es como una cuestión que a la filosofía le interesa, de cómo entonces el medio acuático sirve para atestiguar la totalidad del cuerpo, incluso en lugares donde uno nunca podría haber accedido, ¿no? Porque nosotros presumimos que tenemos una nuca, pero la verdad que no la conoces, no la ves. Claro. Es una cuestión de la percepción, ¿no? Es un debate que se da en la percepción. No la tengo que ver en un espejo, sino y con doble espejo además. Con doble espejo, es muy complicado. Y con doble espejo, ¿no? En definitiva, siempre lo que dicen los fenomenólogos es que la percepción es un poco un ejercicio de fe, porque qué sé yo no sé si existe ahora Tokio, ¿será que o un montaje tipo Truman Show? No lo vi, nunca lo vi. Bueno, nada, cosas. Muy bueno. No. Es como... Perdón, usted no sé si escuchó al principio del programa, pero el señor Pablo me dijo que él no existía, que no estaba acá. Pero vos lo estás viendo. Pero soy un producto de su imaginación. Así que empezamos hoy un poquito así el programa, para que sepa. Bueno, eso es un buen tema, ¿no? O sea, que existir, bueno, por eso podemos hablar en otro momento. Está bueno igual esa la No, se la tiro, es como que me hizo dudar. ¿Te hizo dudar? Sí. Pero esa es la pregunta, si querés, perdón, es la pregunta siempre, yo te lo digo para responder a lo que decías, es la pregunta cartesiana del sueño, digo, cuando yo estoy soñando, tengo sensaciones tan intensas de lo que sueño, que es posible que esto que yo estoy viendo sea un sueño. Puede ser que tenga tanta ansiedad de desarrollar esta columna que quizás todavía no sucedió y quizás la estoy soñando, la estoy pensando cómo va a salir y entonces todo esto que estoy viendo no es cierto, es un sueño. Y hago una pregunta tanto al filósofo como al psicólogo que tengo acá al lado. Si en un sueño que me muero, ¿me muero? No sé, preguntale a alguien que haya soñado que se murió. Y no sabemos, capaz que se murió. Bueno, para mí ahí entra el loop. Viste que hay una película que es la película, en todo caso le preguntan a Tony Marr, ¿no? Pero yo adelanto lo poco que vi, ¿no? Que es la película El Origen, de que dicen que si te morís en el sueño, te morís, ¿no? Sí. Y en realidad cuando mis alumnos me hacen esa pregunta, yo le digo, bueno, si en el sueño te agarra un susto tan grande, y bueno, te puede ser que te mueras. Bueno, pero termino. La última cuestión que quería mencionar, o sea, era como muy por arriba, era la cuestión de la maratón. El otro día escuchaba a un muchacho que terminaba la maratón y decía, ¿estás cansado?
había corrido como 42 kilómetros y medio, y le dicen, lo peor de correr no fue el cansancio físico, sino mi cabeza, decía. Claro. Yo, ¿what? ¿Cómo digo? Y porque decía que durante toda la competencia estuvo a punto de rendirse y que fue una lucha permanente con su conciencia, que le decía, me está agarrando un calambre, me está agarrando hambre, me duele el vaso, ¿se entiende? Entonces digo que el ejercicio de la maratón también es un ejercicio que convoca fuertemente al espacio de la disputa del yo con el cuerpo, es decir, esta cuestión del dualismo, donde se atestiguan todas estas cuestiones. Y de hecho, Haruki Murakami, tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, donde cuenta todas sus experiencias de cómo él se fue convirtiendo en maratonista. Y está re bueno, porque cuenta todas estas derivas de esa lucha con el cuerpo y la lucha con la mente. Yo hago media hora de ejercicio y ya me estoy preguntando 20 millones de veces por qué carajo arranqué a hacerlo. No me quiero imaginar un maratonista que está 5 horas corriendo. Y sí, por eso yo digo, la cuestión del deporte tiene que ver mucho con esta cuestión de la reflexión. Por eso digo que es un lugar para reflexionar el cuerpo. Y de hecho, mira, les cuento para cerrar este espacio, por lo menos de mi parte, salvo que tengan preguntas, también un tema que hace un rato estaba caminando acá en lo de mi vieja y me golpeé con una parrilla que estaba ahí en el piso. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Está bien la parrilla? Sí, la parrilla está bien. Me la di en la tibia re mal y empecé a sentir un dolor que se irradió por todo el cuerpo. Me levanté la pierna y no tenía nada lastimado, pero el dolor se extendía a lo largo me llegaba hasta la cadera. Entonces digo, pero entonces el cuerpo y el dolor, y tiene que ver con el deporte a pleno, más con el deporte olímpico, el dolor es un fenómeno re complejo que no se da en un lugar focal. Se empieza a desparramar por todo el cuerpo y empieza, digamos, a comerle la cabeza al deportista, porque le empieza a decir, como decía Ligo, me parece que esa es una reflexión potente que decías vos, ¿no? Uno lo quiere como un deportista de elite, disciplinarlo, decirle, tengo que lograr esto, es lo que entrené durante 4 años, pero el cuerpo me está todo el tiempo queriendo hablar y decir, pará, chabón, esto es así o asá. Esto es inhumano, loco. Bueno, me di cuenta de eso la otra vez cuando vi la final de triatlón, que es una disciplina que además en continuado, o sea, sin corte, con continuidad, digo, tenés que nadar una determinada cantidad de kilómetros, creo que son 2 kilómetros, andar en bici como 25 kilómetros, todo seguido, automáticamente, no parás. Y después correr una maratón. Claro. Que son 42 kilómetros. ¿42 kilómetros? Sí, 42 kilómetros. Es una locura. Todo eso lo hacen en alrededor de 3 horas. ¿3 horas? Sí, una exigencia física enorme, pero una exigencia mental enorme, porque hay que llegar. Y encima, lo peor que escuché es que cuando pasan de la bici a correr, tienen que no solo dejar la bici, sino guardar todo perfectamente en unos cajones que tienen ahí y que quede todo ordenado para después, un jardín de infantes, recién poder salir a correr en la pista. Ok. O sea, es una cuestión, y yo los veía llegar a la línea de llegada, a la línea final, y caerse al piso como diciendo, no solo del dolor físico, sino que no doy más en general. Claro. 3 horas y media haciendo ejercicio. Mira, respecto de eso que decías de triatlón, si te interesa, tengo un amigo que estudió conmigo filosofía, se llama Alejandro Lareguina, que hace triatlón y él hace fenomenología del triatlón, justamente. ¿Mira? Y, o sea, específicamente del triatlón, ¿sabes por qué? Porque a él le interesa las transiciones. Él dice que el paso de, digamos, de estar, por ejemplo, en posición donde predomina la horizontal, es decir, cuando estás nadando, donde tu posición es arriba o abajo, porque si no te hundís, después pasar a correr y después pasar a andar en bicicleta. Bueno, él analiza todas esas transiciones porque le parece que es un flash, cómo el cuerpo se adapta a esas cuestiones, y lo analiza fenomenológicamente también. Esto, bueno, el deporte, digamos, está re bueno porque podés ver un montón de cuestiones. Obvio. Es súper interesante. De hecho, mira, te digo, la última, yo no la había pensado para hoy, pero lo hablábamos con un amigo hoy antes de venir para acá. La incorporación de BMX, viste, en los Juegos Olímpicos. La bici chiquita esa, sí. Claro, él me decía, ¿y eso por qué? ¿Qué veríamos filosófica ahí? Bueno, una de las formas filosóficas que se ve ahí es la cuestión de cómo se utiliza en el espacio público eso, porque una de las cosas que genera, digamos, la cuestión de la bicicleta o el skate o el parkour, que son todas prácticas deportivas, digamos, de los jóvenes o que se van sumando ahora, es la cuestión de cómo se utiliza el espacio público. Y dice, es una forma media anárquica de utilizar el espacio público, porque no están dando por la calle como debería ser,
sino que irrumpe y hace la utilización de otra manera. Entonces eso está bueno para analizarlo incluso sociológicamente, ¿no? Le mandamos un saludo también a nuestro amigo Mariano Aragunde, Eso le iba a que preguntar. es triatleta, ahora no en funciones, pero es triatleta de alma. Llegó a ser Ironman y esas cosas. Que es Zarpado. más Para extremo rayos. todavía. Sí, es más grosso, ¿Qué es es la Ironman? más grande de todas. Ironman es como un triatlón pero extremo. En vez Claro. por ejemplo, en vez de andar 1,5 kilómetros de nadando, tenés que hacer 6 kilómetros nadando. Están, En vez de andar en bici 10 kilómetros, tenés que andar 30. están remanija. Creo que en vez de medio maratón, hacen maratón entera. Es como todo así Deben mucho. llenar una declaración jurada antes. Sí, que no sé, que si se mueren es su culpa. Claro. Sí, obvio. Absolutamente. Pero bueno. Pero Mariano está vivo. Sí, así está que es un vivo. montón. Sí, por suerte. Pero bueno. Qué voluntad. Sí, Sofía, no, por una favor. locura, una locura. Pero bueno, muchísimas gracias, No, señor usted. Nacho, por todo y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Dale, un gusto. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Y bueno,